Algunos de los mayores íconos de la música parecieron haber fallecido de una forma muy similar, y varios de ellos parecieron haberlo presentido. Y si una pesadilla te estuviera advirtiendo de una tragedia meses antes de que ocurriera, meses antes de su muerte, la esposa del legendario cantante de rock and roll Buddy Holly tuvo un sueño aterrador. Soñó que una enorme bola de fuego caía del cielo, provocando una explosión gigantesca y dejando un enorme cráter en la tierra. En ese momento no le dio importancia. Pero lo inquietante es que Buddy Holly también estaba teniendo sueños extraños. Según su esposa, él le contó que había soñado que viajaba en un avión junto a ella y a su hermano. Ninguno de los dos entendía qué podían significar aquellas imágenes. Meses después, el 3 de febrero de 1959, ocurrió la tragedia. El avión en el que viajaba Buddy Holly se estrelló en Iowa. No hubo sobrevivientes. Buddy Holly tenía solo 22 años. Junto a él murieron también dos jóvenes estrellas de la música, Ritchie Valens y The Big Bopper. Pero Buddy Holly no fue el único pasajero de aquel vuelo que pareció haber tenido algún tipo de advertencia, porque Ritchie Valens, otro joven músico que viajaba en ese mismo vuelo, había pasado años temiendo exactamente ese destino. Ritchie Valens, un joven de apenas 17 años, famoso por su éxito La Bamba, siempre había tenido un profundo miedo a volar. Todo comenzó cuando era tan solo un niño. En 1957, faltó a clases para asistir al funeral de su abuelo. Ese mismo día, un avión chocó en el aire y se estrelló cerca de su escuela. Entre las víctimas estaba uno de sus mejores amigos. La tragedia lo marcó para siempre. Según quienes lo conocían, Ritchie Valens sufría pesadillas relacionadas con aviones y les decía a sus amigos que les tenía terror. Incluso su novia, Donna, recordaba que él evitaba volar siempre que podía. Pero en 1959, durante una gira por Estados Unidos junto a Buddy Holly y otros músicos, no tuvo otra opción. La noche antes del accidente, fue a la iglesia con un amigo y rezó para tener un viaje seguro. Después, se dice que este amigo le preguntó en tono de broma, ¿y qué haría si el avión se cae? Ritchie respondió, caería sobre mi guitarra. Horas después, abordó una pequeña avioneta junto a Buddy Holly y J.P. Richardson, conocido como The Big Bopper. Poco después del despegue, la aeronave se estrelló. No hubo sobrevivientes. Ritchie Valens tenía solo 17 años. ¿Fue simplemente el miedo natural de alguien que había vivido una tragedia de niño? ¿O, de alguna manera, siempre supo cómo terminaría su historia? Años antes de su muerte, la legendaria cantante de country, Patsy Cline, había sobrevivido a 2 graves accidentes automovilísticos. Ambos fueron tan serios que dejaron a sus amigos convencidos de que había sido un milagro de que siguiera con vida. Pero Patsy parecía verlo de otra manera. Según varias personas cercanas a ella, comenzó a decir que no creía que viviría mucho tiempo más. Días antes de su muerte, habló con el cantante Ray Walker sobre los accidentes que había sufrido, y según su relato, le dijo algo inquietante. Cariño, ya he tenido 2 accidentes graves. El tercero será mi suerte o me matará. Poco después, Patsy asistió a un concierto benéfico en Tennessee. Al terminar el evento, una amiga le ofreció regresar por carretera en lugar de tomar un avión. Pero Patsy rechazó la oferta.
Según quienes estuvieron ahí, respondió: «No te preocupes por mí, cuando llegue mi hora, llegará». El 5 de marzo de 1963, la avioneta en la que viajaba se estrelló cerca de Camden, Tennessee. No hubo ningún sobreviviente. Tenía apenas 30 años. Y como si eso no fuera suficiente, una amiga recordó más tarde que al sostener uno de sus últimos discos, Patsy había dicho: «Aquí está, el primero y el último». ¿Fueron simplemente unos comentarios que ella hizo? ¿O Patsy Cline realmente presentía que su final estaba cerca? ¿Qué pasaría si alguien te dijera que ha soñado repetidamente cómo iba a morir y al final ocurriera exactamente así? Según relatos que circulan en medios y redes, el cantante colombiano Jason Jiménez habría compartido una inquietante experiencia antes de un supuesto accidente aéreo. El artista habría hablado en varias ocasiones de un sueño recurrente. En él se veía a sí mismo muriendo en un accidente de avioneta. No era un solo sueño. Según estas versiones, lo habría soñado hasta 3 veces. En una entrevista, describió detalles que resultaron ser escalofriantes. En su sueño, decía que él podía ver el choque e incluso escuchar cómo los medios informaban la noticia de su muerte. Yo me soñé 3 veces con que íbamos a tener un accidente en el avión. Y en uno de los sueños yo sí me soñé que nos habíamos matado y que salíamos por las noticias. Lo más inquietante es que este miedo no apareció de la nada. En el pasado, habría vivido una emergencia en un vuelo que lo dejó profundamente marcado. Nosotros carreteamos a los exactamente 13 segundos de estar carreteando, 14 segundos, el avión despega y cuando despega yo siento que algo hace ¡puf! ¡Puf! Y el avión empieza a hacer esto. En ese momento, incluso expresó su temor de no llegar a conocer a su hijo, que estaba a punto de nacer. Yo empecé a analizar y cuando empecé a ver todo, mi niño faltaban 10 días para que mi niño naciera. Eso fue el 24 de mayo y mi niño nació el 4 de junio. Yo dije, no conocí al niño. No lo conocí. Afortunadamente, aquel vuelo terminó sin tragedia y pudo estar presente en el nacimiento de su hijo. Pero, según estas mismas versiones, años después, en enero de 2026, ese sueño que lo perseguía habría terminado cumpliéndose en un accidente de avioneta. Una historia que muchos consideran una coincidencia y otros ven como una inquietante premonición. La cantante Jenni Rivera parecía presentir que su final estaba cerca, a pesar de no saber ni cómo ni cuándo. La historia de la cantante regional mexicana sigue siendo una de las más comentadas dentro de la música latina. Antes de su muerte, en 2012, Jenni se encontraba en uno de los momentos más altos de su carrera. Tenía éxito internacional, conciertos llenos y una vida pública intensa. Pero según personas cercanas y varias entrevistas, también había algo diferente en ella. En ocasiones hablaba de la vida con una sensación extraña de incertidumbre. Algunos recuerdan que incluso llegó a mencionar que no sabía cuánto tiempo más tendría, no como una predicción exacta, sino como una sensación difícil de explicar. El 9 de diciembre de 2012, Jenni Rivera abordó una avioneta privada después de un concierto en Monterrey, México. Minutos después del despegue, el avión perdió contacto con el control aéreo. No hubo sobrevivientes. Años después, algunos fans y personas cercanas han recordado esas palabras y momentos, preguntándose si fueron solo coincidencias o si de alguna manera ella presentía que algo se acercaba. ¿Fue solo el destino o una inquietante intuición que nunca pudo explicar del todo?
A lo largo de la historia, hay personas que parecían sentir que su final se acercaba. Algunas lo vieron en sueños, otras lo dijeron en voz alta. Algunas simplemente vivían con una sensación imposible de explicar. Cada historia es diferente, pero todas dejan la misma pregunta en el aire. ¿Fueron simples coincidencias? ¿O existe algo que de alguna manera nos advierte cuando nuestro tiempo se está terminando?